Seguimos entonces con nuestro tema del espejismo del libro del maestro Dr. Alice Bailey. Segundo dice, las cuatro notas claves para la solución del espejismo son intuición, iluminación, inspiración y el ángel de la presencia. Nos damos cuenta. Imagínense cuando hemos tenido la oportunidad, porque yo he tenido la oportunidad que se me acercan muchas personas que siempre insisten en que me quieren abrir los chakras. ¿Se dan cuenta de lo que es el espejismo? O cuando nos creemos los salvadores de las personas. Con lo que yo digo, esto es suficiente, que estamos sumergidos totalmente en ese espejismo y entonces las cuatro notas claves de la solución del espejismo son intuición, iluminación, inspiración y el ángel de la presencia. Se hizo la diferencia muy bien de qué es el morador en el umbral y cuándo se presenta el morador en el umbral. Esto es bien importante porque yo comenté y lo vuelvo a decir, en una de las escuelas donde yo transité, nos hablaban muchísimo del morador en el umbral. La persona también que fundó los gnósticos aquí en México, él hablaba también del morador en el umbral, pero nada que ver con lo que es esto. Ya les dije que Eliphas Levi hablaba del morador en el umbral y no hablaba lo mismo que aquí. Aquellos grandes cabalísticas de la época de Blavatsky, ellos hablaban del morador en el umbral y no hablaban de lo mismo que uno escucha por acá. Bien, llamaré la atención sobre el hecho de que todo el problema concierne al uso o abuso de la fuerza o energía y que muchos conceptos se aclararán en sus mentes si comprenden tres cosas. Uno, que el hombre común en su vida diaria y el aspirante en el sendero de probación o purificación trabajan con las fuerzas de la vida en los tres planos del esfuerzo humano, más el principio de vida misma. Segundo, que el discípulo comienza a discriminar entre fuerzas y energías en el sendero del discipulado, empieza a trabajar con la energía del alma, la cual oportunamente domina las fuerzas. Tercero, que el iniciado trabaja en el sendero de iniciación aplicando la energía y aprende a distinguir entre la energía de la vida, las energías del alma y las fuerzas del mundo fenoménico. Uno de los problemas que enfrenta el aspirante es reconocer el espejismo y ser consciente de los espejismos que acechan su camino y de las ilusiones que erigen un muro entre él y la luz. Ya es bastante poder reconocer que el espejismo y la ilusión existen. La mayoría no son conscientes de su existencia. Muchas personas buenas no los ven, divinizan sus espejismos y consideran sus ilusiones como posesiones muy apreciadas y arduamente conquistadas. El maestro, qué hermoso lo dice, ¿verdad? Yo soy un patán, eso yo lo reconozco, pero vean qué hermoso dijo aquí el maestro Dujual Kul, nuestros espejismos. Yo soy un patán, eso yo lo reconozco. Por eso trabajo en mi espejismo y en muchísimos. Sin embargo, el reconocimiento lleva en sí sus propios problemas, debido a la incapacidad del discípulo común para liberarse de la facultad de crear espejismos, desarrollada en el pasado, encontrando demasiado difícil mantener una adecuada proporción y un sentido exacto de los valores respecto a las verdades del plano mental. El discípulo puede adquirir arduamente la verdad y captar un principio de la realidad y luego circundarlos con las fáciles ilusiones de la mente, la cual recién ha comenzado a descubrirse a sí misma.
Los espejismos de naturaleza emocional pueden surgir y agruparse alrededor del ideal, puesto que todavía no está esclarecido y predispuesto a atraer hacia sí aquello que emocional y sensiblemente cree ser y poseer. Ilustraré este punto desde ilustraré este punto desde dos ángulos, los cuales se hallan dentro del ámbito del discipulado o se enfrentan en el sendero de probación. Los denominaré la ilusión del poder y el espejismo de la autoridad. Estas palabras demostrarán que uno será enfrentado en el plano astral y el otro en el mental. El espejismo de la autoridad es colectivo en la mayoría de los casos. Tiene sus raíces en la psicología colectiva e indica que la humanidad todavía está en la etapa de la infancia, donde el hombre es protegido de sí mismo por la imposición de algunas reglas. Dice imposición, de algunas reglas, conjunto de leyes, edictos autoritarios emanados del control gubernamental, régimen oligárquico o la dictadura de un individuo. ¿Se les hace familiar esto en estos momentos aquí en México? Esto obliga al género humano, hasta donde es posible juzgarlo, a obedecer fórmulas fijas y estandariza las actividades del hombre regimentado, su vida y trabajo. Se impone regulando y fomentando el complejo del temor, una de las fuentes más fructíferas del espejismo tan prevaleciente hoy en la humanidad. Quizás podría considerarse, y con razón, que es la simiente de todo el espejismo prevaleciente en nuestro planeta. El temor ha sido el incentivo de esas condiciones que han producido el espejismo del plano astral, pues las ilusiones corresponden a los niveles mentales de conciencia. O sea que este espejismo es el de la autoridad y en todo el planeta se lleva a cabo. Por supuesto que, hablando del país de México, bueno, pues ahorita lo estamos pasando mucho más, mucho más. Y los que empiecen a negarlo, pues están precisamente imbuidos en ese espejismo. Cuando el espejismo de la autoridad se transfiere a la conciencia espiritual del hombre, tenemos un estado de cosas como el periodo de la Inquisición. ¿Qué tal? ¿Se ven? Porque luego no me creen y luego dicen que soy bien mentiroso, pero yo lo que digo es lo que he leído. Y ahí está lo de la Inquisición. Pues si no ha pasado mucho tiempo, ahora hacen avatar a cualquier persona y lo ponen de líder y quieren aplastarnos y todo eso. ¿Y por qué? Si no estamos en la época de la Inquisición. Entonces dice aquí, cuando el espejismo de la autoridad se transfiere a la conciencia espiritual del hombre, tenemos un estado de cosas como el periodo de la Inquisición en sus peores aspectos. La autoridad eclesiástica con su énfasis puesto sobre la organización, gobierno y castigos o la indiscutible férula de algún maestro, es que y los grupos terroristas de las drogas y todo eso, puro terror tenemos, pues que no se dan cuenta del espejismo que estamos pasando. Su forma más elevada la constituye el reconocimiento del derecho a regir del ángel solar, alma o ego. Entre estos dos extremos, que demuestran la infancia de la raza y la liberación que se logra cuando la humanidad alcanza su madurez y la libertad del alma, residen todos los tipos y clases de reacciones intermediarias. Que hallamos al ilustrar nuestro punto y acentuar así el aspecto del espejismo en lo que afecta al discípulo y al problema que enfrenta,
hallamos que el discípulo se libera en parte del control impuesto por la enseñanza ortodoxa y la férula de un maestro. Permanece hasta donde puedo percibirlo, libre de tal control. Sin embargo, conociendo su debilidad esencial y la seducción de la personalidad, se precave de sí mismo y de las antiguas reglas de control, aprendiendo gradualmente a sostenerse por sus propios esfuerzos, a hacer sus propias decisiones y a distinguir la verdad por sí solo. Aprende a elegir su camino, pero al igual que toda persona que no ha recibido alguna de las iniciaciones superiores, puede con el tiempo llegar a enamorarse de su libertad y entonces automáticamente penetrar en el espejismo de su ideal, libertad, ideal que él ha creado, llegando así a convertirse en prisionero de la libertad. Rechaza toda autoridad, excepto la que él llama autoridad de su propia alma, olvidando que el contacto con su alma es todavía intermitente. Reclama el derecho de valerse por sí mismo. Goza de la nueva libertad que ha hallado. Olvida que habiendo desistido de la autoridad de una enseñanza y de un maestro, tiene que aprender a aceptar la autoridad del alma y del grupo de almas con el cual está afiliado por su karma, su tipo de rayo, su elección y por la inevitabilidad de los efectos de la unificación. Habiendo rechazado la guía de otra persona que se halla en el sendero y teniendo sus ojos parcialmente abiertos, trata ahora de hollar ese sendero hasta llegar a la meta, olvidando sin embargo que lo recorre al unísono con otros y que existen ciertas reglas del camino a las que debe obedecer, haciéndolo al unísono con otros. Ha reemplazado la ley individual por la ley grupal, pero aún no conoce debidamente esa ley grupal. Camina lo mejor que puede, solo, glorificándose por la liberación de la autoridad que ha logrado realizar, prometiéndose a sí mismo no tolerar ninguna autoridad o guía. O sea que tarde o temprano todos caemos en el espejismo. No hay nadie, bueno, un tercio de la humanidad. Ya leímos ahí que habla de la tercera iniciación. Un tercio de esa humanidad se ha liberado de todo esto que estamos nosotros leyendo. Mientras nosotros, como he puesto siempre el ejemplo, estamos en la alberca de ahí del espejismo. Unos hasta abajo, otros menos, otros arriba nadando igual, otros logran asomarse y empiezan a ver que hay otra cosa muy diferente, otros ya se sientan en la orilla de la alberca, otros se atreven a pararse, vuelven a ver qué es lo que hay allá alrededor y otra vez otro clavado, así hasta que un día nos vamos a salir de esa alberca, nos vamos a secar esa agua ilusoria y cada quien, de acuerdo a su evolución, seguirá caminando, pero eso nos va a llevar, pues todavía nos vamos a tardar un buen rato. Por lo tanto, cuando se sienten embargados por la incertidumbre y la inquietud, deseando y exigiendo libertad para hollar el sendero, sin la imposición de autoridad alguna, tengan cuidado de que no sea el espejismo que produce el deseo de verse libres de los impactos grupales y asegúrense de que no están tratando como almas sensibles de hallar una vía de escape. Aplico esta frase en su sentido psicológico moderno. Formúlense las siguientes preguntas. ¿Son de tanta importancia para mí y para otros la comodidad y la paz mental que para obtenerlas me veo impulsado a sacrificar la integridad del grupo? ¿Constituye mi propia satisfacción interna una excusa adecuada para postergar el propósito grupal planeado? Pues ciertamente lo postergará. Cualquier cosa que decidan constituirá a su vez
una decisión responsable con consiguientes reacciones sobre el grupo. ¿Cuál es esa obediencia esotérica de que tanto oímos hablar? No es lo que muchos grupos esotéricos creen. Tampoco es el control ejercido por una organización externa dedicada al pseudo trabajo esotérico. No son las condiciones impuestas por un instructor de determinada categoría, ni consiste en cambiar el conjunto de ideas que nos aprisionan por otro de mayor importancia o alcance. Una prisión, ya sea una pequeña celda o una isla solitaria de vasta extensión, de la cual es imposible escapar, constituyen siempre una prisión. La autoridad a la cual respondemos los instructores del aspecto interno es de naturaleza dual y ustedes, comunidades de un grupo, recién empiezan a responder. ¿A qué responden? Uno, al lento surgimiento de la comprensión de la luz que está más allá, empleando esta frase como símbolo. Esta luz distinto, atractivo para cada individuo, sin embargo, es una luz, pero su reconocimiento revela nuevas leyes y responsabilidades, nuevos deberes y obligaciones y nuevas relaciones con otros, los cuales constituyen la autoridad a la que nadie puede escapar, aunque puedan desobedecerla en tiempo y espacio durante un periodo temporario. Segundo, a la autoridad de las reglas del camino impuesta cuando se pasa del sendero de probación al sendero del discipulado. Sin embargo, es un camino. En este estrecho sendero del filo de la navaja, se aprende a caminar con disciplina, discreción y carencia de deseos, experimentando al unísono con los condiscípulos. Breve y sucintamente, ¿cuáles son las reglas del camino? Permítanme proporcionarle las 6 reglas más simples, pidiéndoles recordar que no son impuestas autoritariamente por una arbitraria junta de directores, como lo sería un instructor o los instructores de grupos, de los cuales lógicamente yo podría ser uno, sino que es el resultado de las condiciones que imperan en el sendero. Llevan en sí la garantía de la propia alma del hombre y son el resultado de la experiencia de millones de viajeros que recorren ese sendero. Les daré las 6 reglas tal como las he dado a otros aspirantes, en su forma antigua y simbólica, y las traduciré lo mejor que pueda de los antiguos registros que existen en el aula de la sabiduría y están a disposición de los discípulos dedicados como ustedes. Las 6 reglas del sendero, que son las reglas del camino. Uno, el camino se recorre a la plena luz del día, la cual es proyectada sobre el sendero por aquellos que saben y guían. Nada puede ocultarse y en cada vuelta de ese camino, el hombre debe enfrentarse a sí mismo. Segundo, en el camino lo oculto es revelado. Cada uno ve y conoce la villanía del otro. No encuentro otra palabra para traducir la antigua palabra que designa la estupidez y la vileza no reveladas, la burda ignorancia y el propio interés, características sobresalientes del aspirante común. Sin embargo, a pesar de esa gran revelación, no es posible volver atrás, despreciar a los demás, ni vacilar en el camino. El camino va hacia el día. Tercera,
Ese camino no se recorre solo, no hay prisa ni apremio, no hay tiempo que perder. Cada peregrino, sabiéndolo, apresura sus pasos y se encuentra rodeado por sus semejantes. Algunos logran pasar adelante, él lo sigue. Otros caminan detrás, él marca el paso, no camina solo. Cuarto, tres cosas debe evitar el peregrino. Llevar un capuchón o velo que oculte su rostro a los demás. Un cántaro que solo contenga suficiente agua para sus propias necesidades y un báculo sin horqueta. 5. Cada peregrino en el camino debe llevar consigo lo necesario. Un brasero para dar calor a sus semejantes. Una lámpara para iluminar su corazón y mostrar a sus semejantes la naturaleza de su vida oculta. Una talega con oro que no ha de esparcir por el camino, sino compartirlo con los demás. Una vasija cerrada donde guarda todas sus aspiraciones para arrojarla a los pies de aquel que espera en el portal para darle la bienvenida. Sexto, a medida que el peregrino recorre el camino, debe tener el oído atento, la mano dadivosa, la lengua silenciosa, el corazón casto, la voz aura, el pie ligero y el ojo que ve en la luz abierto. Él sabe que no camina solo. La ilusión del poder es quizás una de las primeras y más serias pruebas que se le presenta al aspirante y también uno de los mejores ejemplos de este gran error. Por lo tanto, les pido que lo consideren como algo contra lo cual deben precaverse cuidadosamente. Rara vez el discípulo escapa a los efectos de este error de la ilusión, pues se basa en forma curiosa en el éxito y el móvil correctos. De allí la naturaleza plausible del problema, que podrá expresarse de la manera siguiente. El aspirante logra hacer contacto con su alma o ego mediante el correcto esfuerzo, por la meditación, la buena intención y la correcta técnica, más el deseo de servir y amar, obtiene el alineamiento. Entonces llega a ser consciente de los resultados de su exitoso trabajo. Su mente se ilumina. Un sentido de poder fluye a través de sus vehículos. Es consciente del plan, al menos temporariamente. La necesidad del mundo y la capacidad del alma para enfrentar esa necesidad invade su conciencia. Su dedicación, consagración y propósito correctos acrecientan la afluencia de energía espiritual. Conoce, ama, trata de servir, realizando las tres cosas con mayor o menor éxito. El resultado de todo ello es que el sentido de poder y la parte que debe desempeñar para ayudar a toda la humanidad lo absorben más que la comprensión del debido y adecuado sentido de proporción y de los valores espirituales. Se sobreestima a sí mismo y también su experiencia. En vez de redoblar sus esfuerzos y establecer un contacto más estrecho con el reino de las almas y amar más profundamente a todos los seres, empieza a hacer alarde de sí mismo, de la misión que tiene que cumplir y de la confianza que el maestro y hasta el logos planetario han depositado evidentemente en él. Habla de sí mismo, gesticula y atrae la atención, reclamando reconocimiento. A medida que lo realiza,
malogra constantemente su alineamiento. Su contacto se aminora, uniéndose a las filas de los que han sucumbido a la ilusión del poder experimentado. Esta forma de ilusión prevalece cada vez más entre los discípulos y aquellos que han pasado las dos primeras iniciaciones. Existen en el mundo muchas personas que han recibido la primera iniciación en una vida anterior, en algún periodo del actual cielo de vida, que repite y recapitula los acontecimientos de su progreso anterior. Llegan nuevamente a la etapa de realización que habían alcanzado anteriormente. Perciben el significado de su realización y el sentido de responsabilidad y conocimiento. Nuevamente se sobreestiran, considerándose ellos y sus misiones, y penetran y malogran como algo excepcional entre los hijos de los hombres, y sus demandas esotéricas y subjetivas para ser reconocidas, lo que debía haber sido un servicio fructífero. Cualquier énfasis puesto sobre la personalidad puede desfigurar fácilmente la luz pura del alma cuando trata de afluir hacia el yo inferior. Todo esfuerzo para llamar la atención hacia la misión o tarea que ha asumido la personalidad desvirtúa esa misión y restringe al hombre en su tarea. Ello conduce a diferir el cumplimiento hasta el momento en que el discípulo sea un canal por el cual pueda fluir el amor y brillar la luz. Esta afluencia y brillo deben ser acontecimientos espontáneos y carecer de toda alusión propia. Bueno, pues material tenemos suficiente para estudiar con lo que hemos ahorita estudiado, leído y platicado en muchos meses, en muchos meses. ¿Tienen idea de esas reglas? La sugerencia sigue siendo la misma. Ojalá tengan esa libretita, ese diario para estar apuntando y cada rato hacernos esas preguntas. ¿Qué me domina? ¿El espejismo, la ilusión maya? No lo sé. En eso debemos de estar trabajando cada uno de nosotros. Como él dice, es un tema bastante abstruso. Y más porque por eso yo tuve la precaución de empezar con el cuidado de la autoestima, recordarán, y luego la violencia intrafamiliar, porque todo esto es esto. Y desde ahí, pues nos íbamos a estar dando cuenta que no nos gustan que nos digan esas cosas. Pues ahora imagínense cuando estamos ahorita aquí en el mero libro del espejismo, es bastante abstruso, pero bien interesante. Mi nombre, recuerden, es Eloy Bertel y su servidor. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.